Buen día, me presento, mi nombre es María Camila Rodríguez y mi compañera es Cielo Yamile Apache Caro. Somos de la Universidad Cooperativa de Colombia, la Facultad de Ingeniería Civil, Campus Villavicencio, y en este momento estamos cursando la materia de álgebra lineal. El presente trabajo se hace con el fin de sustentar cada método y tema visto en clase. El primer problema que tenemos planteado es el que se está mirando en pantalla. Dice que una constructora vende 3 tipos de vivienda: la vivienda de 2 niveles, vivienda de 2 niveles sin parqueadero y de 1 nivel. Y como se puede ver en pantalla, cada una tiene su respectivo precio. El problema nos da el total de las ventas y nos da el total de las ventas por unidades habitacionales vendidas y el total, el valor como tal de dinero que proporcionan dichas ventas. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? En este caso lo hicimos por el método de Cramer. El método de Cramer consiste en plantear nuestro problema o solucionarlo por medio de un sistema de ecuaciones lineales y pues este se soluciona por medio de determinantes. Normalmente podemos hallarlo por determinantes planteadas 2×2 o 3×3. Como vemos acá en pantalla, se definen nuestras variables, creamos nuestro sistema de ecuaciones para poder despejar y crear nuestra determinante inicial y a esta sacarle sus determinantes y poder hallar la pregunta inicial, que era cuántas viviendas de cada clase vendieron, es decir, cuántas viviendas de 2 niveles con parqueadero, cuántas viviendas de 2 niveles sin parqueadero y cuántas viviendas de 1 nivel. Bueno, como vemos en esta presentación, aquí está planteado el método de Cramer. Tenemos la determinante de nuestra primera matriz y allí reemplazamos el resultado creando otras dos matrices, la determinante de X y la determinante de Y, para poder hallar nuestros resultados y reemplazar estos resultados en nuestras ecuaciones planteadas para obtener el resultado esperado. Una de las condiciones de la regla de Cramer es que el número de ecuaciones debe ser igual al número de incógnitas, y la otra es que el determinante de la matriz de los coeficientes es distinto a 0 para que estos puedan ser compatibles y podamos hallar nuestros resultados. Todo sistema de Cramer se caracteriza por tener una sola solución, es decir, es un sistema compatible determinado, como comúnmente se le llama, y viene dado pues por las siguientes expresiones. Como pueden ver, decimos que X es igual a la determinante de X dividido en la determinante A, y lo mismo Y va a ser igual a la determinante Y dividido en la determinante de la matriz A. Seguido de esto tenemos nuestras soluciones, nuestras respuestas correspondientes. X es igual a 8 y Y es igual a 20. Sustituimos valores en Z para hallar nuestra última ecuación y reemplazamos esos valores en nuestro sistema para poder encontrar nuestra solución. Buenas noches. Como decía mi compañera, en el punto número 2 dice que 3 compuestos se mezclan para formar 3 líquidos diferentes. En una medida del líquido, uno requiere 10 gramos de compuesto A, 30 gramos del compuesto B y 60 gramos del compuesto C. Una medida del líquido 2 requiere 20 gramos del compuesto A, 30 gramos del compuesto B y 50 gramos del compuesto C. Por último, una medida del líquido 3 requiere 50 gramos de A y 50 gramos de C. Si hay disponible 1.6 kilogramos de A, 1.2 kilogramos de B y 3.2 kilogramos de C, ¿cuántas unidades de los 3 líquidos se pueden producir si se usa todo el material disponible?
En este ejercicio vamos a utilizar también el método de Kramer que se lo mostraremos a continuación. En ese segundo punto también tenemos tres ecuaciones en el cual tenemos un líquido 1, un líquido 2 y un líquido 3. Hallamos nuestras tres ecuaciones. Como decía mi compañera anteriormente, el método de Kramer se caracteriza para plantear y encontrar soluciones de ciertos problemas con ecuaciones siempre lineales. Tenemos nuestras variables en las cuales las despejamos para tener una determinante en las cuales estamos acá reflejados como la determinante A, X, Y y Z. Como podemos ver a continuación, es la solución de nuestras variables donde X es igual a de X sobre dt. Y esto para darnos un total de 0,012, igualmente y de y sobre dt para darnos un total de menos 0,05 y z de z sobre dt para darnos un total de 0,52. Y eso es para darle solución a nuestra pregunta anterior, que decía que cuántas unidades de los tres líquidos se pueden producir si se usa todo el material disponible. O sea que para el líquido A tiene una disposición de 29,682, para un líquido B de 24,602 y de un líquido C de 26,6. Aquí presente tenemos nuestro tercer punto del taller de álgebra lineal, en el cual nos presentan una gráfica, una imagen donde tenemos 7 puntos de A al G y nosotros mismos tenemos que darle valor a esos puntos ubicándolos en una gráfica en Excel a conveniencia. Nos dice que el primer punto es graficar donde se ubiquen todos los vectores. Tenemos que encontrar los componentes, la magnitud de cada uno de estos vectores, su dirección, realizar la suma gráfica, el ángulo entre los vectores D y G y F y C y la proyección del vector C sobre el vector F. A continuación entonces presentaremos los puntos del A al G. Este es nuestro punto 3.A, donde dice que grafiquemos los vectores en Excel. Aquí tenemos nuestra gráfica, nuestras filas y columnas. Tenemos numerados nuestro vector A, B, C, D, E, F y el G, y lo tenemos aquí al frente en nuestra gráfica con sus debidos colores para poder diferenciarlos. Un vector, su representación gráfica depende de la dimensión de este. En este caso es en R2. El vector se denota pues con una letra y sobre ella va una flecha. Siempre los vectores sean escritos en letra minúscula. Y como ya mencioné, puede ser en una, dos o tres dimensiones. En el plano, un vector tiene dos dimensiones y se puede descomponer en sus componentes en el eje de las X y en el eje de las Y. En este caso podemos ver eje Y y eje X allí graficados. En este caso, nuestro vector es en R2. Nuestro tercer punto B dice que tenemos que establecer cuáles son los componentes de nuestro vector. Entonces, de acuerdo a lo observado en la imagen, se propuso como puntos y componentes del vector los siguientes. A es igual a 0 en Y, 0 en J, B es igual a 0 en Y, 10 en J, C es igual a 3 en Y, 6 en J, D es igual a 3 en Y menos 5 en J, E es igual a 2 en Y, 8 en J, F igual a 1 en y 1 en J, y G es igual a 4 en Y, 1 en J. En este punto se nos encargó hallar la magnitud de los vectores
señalados B, C, D, E, F y G. Y tenemos que la magnitud de un vector, decimos que es la distancia entre el punto inicial del vector y el punto de origen y el punto final. Y el signo de magnitud es el de valor absoluto para poder hallarlo. Entonces decimos que si las coordenadas del punto inicial y del punto final de un vector están dadas, la fórmula que nosotros podemos emplear para encontrar la magnitud es la siguiente, la de ubicar los puntos de nuestro vector en una raíz y estos puntos cada uno elevarlos al cuadrado, así como vemos en pantalla. Por ejemplo, el punto B, tenemos que los componentes de B es 0 en I y 10 en J, entonces los ponemos en raíz cuadrada y elevamos 0 al cuadrado más 10 al cuadrado. Y de esta manera hallamos la magnitud de nuestros vectores. Este es el punto 3.D que nos encarga de hallar la dirección de los vectores establecidos entonces. Pero, ¿qué es la dirección de un vector? La dirección de un vector es la medida del ángulo que hace con una línea horizontal. Y la fórmula para hallar la dirección del vector es coseno del ángulo. Decimos que es igual a el punto inicial del vector sobre la magnitud de este. Es también importante destacar que la dirección de un vector es uno de los elementos más importantes del vector. En él se encuentra pues la dirección del vector, el sentido, el módulo y las coordenadas de este. Otro concepto que podemos utilizar para definir la dirección del vector es que esta es la recta que contiene el vector o de cualquier recta paralela a ella. Y por eso lo hallamos por medio de un ángulo. En este punto vamos a utilizar una de las operaciones entre vectores, en este caso es la suma entre el vector f y el vector b. Para hacer esta suma en Excel, primero ubicamos cuál es nuestro vector f y cuál es nuestro vector b, siempre inicializándolos en 0. Realizamos nuestra suma del vector f con el vector b. Esto nos da un vector de 1 en i, 11 en j. Pero ¿qué método podemos utilizar para hallar esta suma de vectores? Pues en este caso vamos a utilizar el método del polígono, o también conocido como el método cabeza y cola. Suena un poco extraño, pero este método nos permite sumar vectores y lo que consiste es en colocar los vectores uno a continuación del otro. Se llama así porque primero colocamos siempre la cabeza de un vector estará unida a la cola del siguiente vector, así como lo vemos en nuestra gráfica. Como vector resultante tenemos la segunda gráfica que nos da que comienza desde el punto de partida del primer vector y termina en el punto final del vector que se está sumando. En esta imagen tenemos la misma operación de la anterior, es la suma del vector E y el vector D. Como se los mencioné anteriormente, estamos utilizando el mismo método cabeza-cola o el método del polígono, que consiste en que siempre uno va a continuación del otro. La cabeza de un vector siempre estará unida a la cola del siguiente y de esta manera tenemos nuestro vector resultante. Y tenemos allí, como vemos, R igual a 5,3, nuestro vector resultante. En este caso tenemos nuestro tercer punto F, que consiste en hallar el ángulo entre los vectores D y G. Como pueden ver, para hallar esto vamos a utilizar coseno a la menos 1.
donde utilizamos el producto punto entre D y G y la magnitud de ambos ángulos de D y G para poder hallar el ángulo entre estos dos. En este caso es 73 grados, 4 minutos, 20.95 segundos. El ángulo entre dos vectores es trazado de un punto y se llama el ángulo más corto, al cual hay que girar uno de los vectores alrededor de su inicio hasta la posición de codirección con el otro vector. En este caso, como se puede ver, estamos hallando el ángulo entre el vector f y el vector c. Para ello, nuevamente vamos a utilizar la fórmula que dice que coseno a la menos 1 de el producto punto del vector f y el vector c dividido entre el producto punto de las magnitudes de ambos ángulos. Es decir, la magnitud de f, que es raíz de 2, y la magnitud de c, que es raíz de 45. Eso nos da un total del ángulo de 18 grados 26 minutos 5.82 segundos. En este punto vamos a hallar la proyección de un vector sobre otro. Nos dice que hallemos la proyección del vector c sobre el vector f. Entonces decimos que, bueno, tenemos un vector que es más grande que el otro. Entonces pues tenemos que ver cuánto este se va a prolongar en función del vector c. Para ello vamos a utilizar los componentes de nuestro vector para poder graficar. Los vamos a inicializar en 0, en nuestro Excel los vamos a organizar y vamos a hacer la proyección. Como podemos ver, está insertada la fórmula con la cual la utilizamos y damos inicio a otro nuevo vector que es, por decir así, la sombra del vector c sobre el vector f. Para ello podemos trazar una recta perpendicular al vector del vector c en función al vector f para poder hallarlo de este método. En este caso pues lo estamos haciendo por Excel y no necesitamos utilizar este método, pero así es como lo podemos calcular a mano. En este punto número 4 nos dice que debemos encontrar la ecuación de la recta que pasa por P, que es igual a menos 1,2 y menos 4. Y es ortogonal a L1 x menos 1 sobre 4, que es igual a y más 6 sobre 3, y es igual a 2 a z sobre menos 2, y L2, que es x más 3 sobre 5, y eso es igual a y menos 1 sobre 1, igual a z más 3 sobre 4. A continuación se les dará la solución. Bueno, en este ejercicio nos dieron un punto y lo que nos dice es que tenemos que hallar la ecuación en el plano con los siguientes puntos y que sean ortogonales. Entonces lo que hicimos fue encontrar los vectores, despejamos los vectores para que nos diera cierta solución. Despejamos L1 y L2 con sus respectivos y encontrando sus respectivos puntos, y decimos que los vectores de B1 con vector 2 los multiplicamos como estamos mostrando en el ejercicio, y eso los multiplicamos para que nos dé la ecuación de la recta L y la ecuación y la recta ortogonal, Para este quinto punto dice que encuentra la ecuación del plano que contiene los puntos P, que es igual a menos 4, menos 1 y menos 1, y Q, que es igual a menos 2, 0, 1, y R, que menos 1, menos 2 y menos 3.
quedamos allá, como anteriormente vimos en el anterior ejercicio, tenemos que encontrar los puntos y despejarlos para encontrar nuestra ecuación general, que se los mostraremos a continuación. Vamos a tener una solución, tenemos nuestros puntos ya. Entonces lo que hacemos es coger para tener nuestros vectores, cogemos P1 por P2 y lo mismo con P1 y P3, así sucesivamente. Los ordenamos y lo que seguimos es despejarlos para poderlos tener en orden y multiplicarlos, para así encontrar nuestra ecuación general, multiplicándolos, en donde PQ y PR nos dan cierta validez para encontrar el total de X. En la solución de la ecuación general, después de haber despejado y haber multiplicado respectivos vectores, lo que hacemos es multiplicarlos y teniendo en cuenta los respectivos simbolización, en donde decimos que x menos 10y menos 5z igual a 15 es nuestra ecuación general del plano. Podemos asumir que mediante este sencillo método de ecuaciones podemos encontrar tanto vectores ortogonales, ecuaciones generales en planos cartesianos, y así podemos continuar y tener más en práctica estas ecuaciones o lo que son estos puntos en planos cartesianos, que son más fáciles para tener en nuestra vida cotidiana o para ejercicios de cualquier materia que tengamos propuestos. Y ya. Muchísimas gracias, profe.